ayer te vi, fue más claro que la luna. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la revelación del nombre de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, porque nos permites, Señor, seguir predicando el poderoso mensaje de salvación. Gracias, Señor. Cada persona, cada alma pueda ser bendecida. Señor del cielo, trae una fresca unción de tu Espíritu Santo, que sea hecho, Señor, como tú quieres y no como nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, si usted tiene allí su Biblia, vamos a hablar acerca del tema Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. Está escrito en 1 de Juan 5:20, empero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi hermano, ¿no cree usted que Jesucristo no es el verdadero Dios? Bueno, lo que vamos a predicarle no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no lo que una denominación cree, no lo que una religión piensa. Lo que voy a predicarle es lo que dice la Biblia. Y como dice su palabra, a la ley y al testimonio, el que no hablare conforme a lo que está escrito, al tal no le ha amanecido. Tenemos en Proverbios, capítulo 30, verso 4 al 6. Toda palabra de Dios es limpia, es eficaz y limpia. No le añadas a sus palabras para que seas hallado mentiroso y te reprenda. Tenemos que tener el sumo cuidado de seguir el reglamento que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Cuando el Señor dio las últimas recomendaciones a sus discípulos, Marcos así lo escribe, Marcos 16. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. No dice vayan y prediquen una doctrina.
No dice vayan y prediquen una enseñanza, una denominación, una organización, una secta. No y no, 1000 veces no. El Señor fue claro al decir, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo no le voy a predicar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que una denominación entiende. No, le vamos a predicar el evangelio. El Señor Jesucristo, Él tenía razón cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos tenían ciertas dudas por razón de que Jesús continuamente vivía diciendo, yo vengo del Padre, voy al Padre, hago la voluntad del Padre. Los discípulos, pues la verdad no podían entender. Mi hermano, no tenga problema. Si usted tiene esas dudas, muchos cristianos tienen esas dudas. Los discípulos del Señor tuvieron sus dudas. Ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Señor, tú dices que tú eres el camino y que tú vas al camino. Pues, oye, Señor, enséñanos el camino y nos basta. Él hablaba del Padre. Continuamente vivía hablando el Señor acerca del Padre y que el Padre es mayor que yo y que el Padre y yo somos uno. Señor, enséñanos a tu Padre y nos basta. Lea usted todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan y se va a dar cuenta usted lo que el Señor les esclarece. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Dudas. Pero Jesucristo, Él fue claro en hablar acerca de la unicidad de Dios. No triunidad, la unidad de Dios. Nunca el Señor Jesús habló de Trinidad, porque no existe Trinidad divina. En primer lugar, la enseñanza de Trinidad. Nomás usted póngase a pensar, ¿cuál de los apóstoles fue el que enseñó acerca de la Trinidad o habló acerca de la Trinidad? Ni un apóstol habló en contra de la Trinidad. Si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta que no semejante cosa. Dios no es Dios de 3 personas divinas. No semejante cosa. Ese es teoría y es tradición de los hombres. No es enseñanza bíblica. No es enseñanza del Señor Jesucristo. Él habló de un solo Dios. Ahora, si usted saque su teléfono y diga, pregúntele, ¿quién es el fundador de la Trinidad? Y usted va a leer en su teléfono,
que la historia de la Trinidad no es bíblica. Ninguno de los apóstoles hablaron y enseñaron acerca de tres personas distintas. Es la tradición de los hombres, es la tradición de la religión y de la iglesia pagana, no es de la iglesia cristiana. Si ustedes leen la historia de Constantino, el emperador que constituyó el cristianismo en todo su sistema de gobierno, él estuvo de acuerdo. Usted lee la historia en el concilio de Nicea, usted se va a dar cuenta quiénes fueron los que inventaron la doctrina de la Trinidad. Hermano, eso entonces lo que usted va a predicar, una tradición, o va a predicar la palabra de Dios o el evangelio. Le estoy predicando el evangelio. Deuteronomio 6:4 dice el Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. No dijo 2, no dijo 3, no dijo 4. Uno es. ¿Será posible? Seguro que es posible. Hay versos que nos dicen, nos esclarecen la plena libertad. Lea usted el capítulo 2, capítulo 3 de la Primera de Corintios. En Él habita toda la plenitud. En Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad. Si fueran 3, solamente Jesucristo tiene toda la autoridad y dejó a la segunda persona o a Junior, la segunda persona, o a la tercera persona, lo dejó sin autoridad y sin poder. ¿No sabía usted eso? Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús lo dice. Toda autoridad. Si fueran 3, dejó sin autoridad y sin poder a la segunda persona y dejó sin autoridad y sin poder a la tercera persona. Jesús lo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 10. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1, 15 al 18. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron criadas todas las cosas. Usted en ninguna parte va a encontrar donde dice, y por ellos fueron criados los cielos y la tierra. Por ellos, hablando de 2 o 3 dioses. No hay semejante cosa. No es bíblico. En ni una sola parte en la Biblia usted va a encontrar la palabra y la doctrina de la Trinidad, porque no es bíblica ni es de Dios. Solamente hay una sola manera de verlo. Cuando habla el apóstol Juan en su primer carta, capítulo 5, verso 20, el primer verso que leímos,
Jesucristo es el verdadero Dios. No dice uno de los tres dioses. No dice uno de los dioses. Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero traerle a usted unas citas bíblicas que nos hablan acerca de la unicidad de Dios, la unidad de Dios, un solo Dios verdadero. ¿Sabía usted que la Biblia nos dice que Jehová Dios es el Creador? Génesis 1:1, Salmo 104, versículo 30. Pero ¿sabía usted que el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el único Creador? Capítulo 1 de Juan, versículo 1, 2 y 3. De acuerdo a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. El único Creador. La Biblia nos habla de un solo Salvador y un solo Redentor. El Antiguo Testamento, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, Isaías 43, 3 al 11, Él es el único Salvador. El Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el único Salvador. Hechos 4:12. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios es el único pastor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 100. Jehová es el único pastor. Pero el Nuevo Testamento nos habla acerca de que Jesús es el único pastor, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 4, versículo 40 al 42. Filipenses 3:20. ¿Qué está diciendo? Que el Antiguo Testamento dice que Jehová es el Creador. El Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el Creador. El Antiguo Testamento dice que Jehová es el buen pastor. Los evangelios, Juan capítulo 4, dice que el Señor Jesucristo es el buen pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hay un solo Dios. Y que las escrituras del Antiguo Testamento concuerdan con el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento que Jehová, Dios viene. Zacarías 14, versos 4 y 5. Apocalipsis 19, verso 11 y verso 16. Dice que Jehová viene. ¿Quién es el que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos? Hechos capítulo 1 dice que Jesucristo es el que va a poner sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 dice que Jehová es el que va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Cuál de los dos? Es el mismo. La Biblia dice que el Antiguo Testamento, que Dios es el Rey de Israel. Salmo 24, Isaías 44, 6 al 8. Dios, Jehová Dios es el Rey. El Nuevo Testamento también nos dice
nos dice que el Señor Jesucristo es el Rey de Israel. Juan 8:37. ¿Qué quiere decir? Que Jehová Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 5:20. El Antiguo Testamento dice que Jesús viene. El Nuevo Testamento dice que Jesús viene. El Antiguo Testamento dice que Jehová es la roca. El Nuevo Testamento dice que Jesús es la roca. Mateo 16:17-19 y 1 Corintios 10:4. El Antiguo Testamento dice que Jehová Dios es el primero y el último. Es el alfa y el omega. El Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el primero y el último. Apocalipsis 1:17, Apocalipsis 22:13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 al 18. Porque Jesucristo es el alfa, la omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte, las llaves del infierno, las llaves de David, las llaves del reino de los cielos. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted se ha dado cuenta por qué en el Nuevo Testamento se habla 184 veces, se menciona el nombre de Jesucristo. 347 veces se menciona el nombre de Jesús. 287 veces se menciona el nombre de Cristo. Más de 1500 veces se menciona el nombre del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles y la iglesia primitiva, ellos sabían que el único y verdadero Dios era Jesucristo. Y que todo el poder y toda la autoridad radica en el nombre de Jesucristo. Oraban por los enfermos en el nombre de Jesucristo y sanaban. En el nombre de Jesucristo echaban fuera demonios. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 4. Versículo 16 al 19. Les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y ninguna cosa mal os dañará. Colosenses 2, 5 al 11. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Juan, capítulo 5, verso 20, primera de Juan, 5:20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, vengo a suplicar tu bendición para aquellos enfermos que están en el nursing home, están en el hospital, están en su hogar, en el lecho del dolor. Ten misericordia. Extiende tu mano sanadora. Di la palabra y será hecho. Di la palabra, Señor, y será hecho. Para ti no hay distancias. Para ti no hay fronteras. Lo mismo en la noche que el día. Señor, sé propicio de los enfermos de tu pueblo. Si algún alma se encuentra necesitada y necesita salvación, tócalo, Señor, y obra salvación. Estimados hermanos, si usted desea una oración, llámenos al teléfono 210-364-0913. Estaremos orando por usted. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama y quiere salvarle y quiere sanarle. Venga a las actividades que tenemos. El domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica. Culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. ¿Desea un estudio bíblico en su casa? Con mucho gusto, llámenos. No le cuesta nada. ¿Desea una Biblia, un Nuevo Testamento? Con mucho gusto se lo ofrecemos. Este fue el programa del Templo Apostólico Shalom. Gracias porque usted toma este tiempo para ver estos programas que tenemos los miércoles y los domingos a las 12 del mediodía en el canal 20. Le invitamos. Invite a sus amigos, sus parientes, que la iglesia que es diferente, el pueblo de Dios que es diferente, está en sus programas. Reciba la bendición. Que el Señor le bendiga, que el Señor lo fortalezca y firmes y adelante. Le amamos. Jesucristo le ama. Que el Señor le bendiga. Te disfrazas y te escondes de